Hola, mi nombre es Ayreli Fuentes y voy a hablar sobre la teoría de los rasgos de Gordon Allport. Allport enumeró 8 procesos que no son fundamentalmente autónomos, como lo son instintos básicos como comer, respirar y dormir, motivos vinculados a la satisfacción de instintos básicos, aspectos reflejos como parpadear, aspectos relacionados con la constitución de los rasgos físicos, la inteligencia y el temperamento, costumbres en proceso de formación, pautas de conducta que requieren refuerzos primarios, sublimaciones que pueden estar ligadas a deseos sexuales de la infancia, síntomas neurológicos o patológicos. El estudio del individuo. Allport abogó por el desarrollo y el uso de métodos de investigación que estudiaran al individuo. Él sugirió a los psicólogos que implementaran un método de investigación sobre la motivación y el estado de una persona en específico. La ciencia morfogénica hace referencia a propiedades de todo el organismo que siguen unas pautas e incluye comparaciones dentro de una misma persona. ¿Qué métodos utiliza la ciencia morfogénica? Grabaciones literarias, entrevistas, sueños, confesiones, diarios, cartas y documentos proyectivos. Los diarios de Marion Taylor. A final de la década de 1930, Allport y su esposa Ada tuvieron acceso a una fuente muy rica de datos que ellos decidieron llamar Marion Taylor. Lo más importante de esto era un diario que contenía información que abarcaba toda su vida. Esta información también contenía descripciones hechas por su mamá, su hermana, su profesor favorito, dos amigos y un vecino. Actualmente no se sabe por qué la pareja decidió no publicar la historia, pero probablemente Marion Taylor los ayudó a organizar y a publicar un nuevo caso. Buenos días, soy María Peña y les voy a hablar sobre las cartas de Jenny. En un principio, Allport publicó anónimamente estas cartas o algunas de las cartas para el año 1946. Más adelante, ya para el año 1965, este publica ampliamente y bajo su nombre. Estas cartas relatan la historia de una mujer mayor y, sus intensos sentimientos de amor y odio hacia su hijo Ross. En las primeras cartas se demostraba la preocupación de ella hacia su hijo, hacia la muerte y el dinero. Y en estas también afirmaba que la esposa de Ross era una cualquiera, una prostituta. Después de un tiempo, Ross se separa de su madre al mudarse solo y Jenny aprovecha para mudarse también, pero cerca de su hijo. Jenny vuelve a estar feliz hasta que Ross comienza a relacionarse y a conocer mujeres. Nuevamente, las cartas de Jenny presentan un malestar hacia su hijo con una postura dramática y triste hacia la vida. De forma inesperada, Ross muere y las cartas de Jenny comienzan a presentar una actitud mucho más positiva hacia su hijo y aún así seguía preocupada por la muerte y el dinero. Estas cartas fueron sometidas a análisis por parte de Allport y sus estudiantes, con el objetivo de construir la estructura de la personalidad concreta mediante la identificación de los rasgos personales más destacados de esa persona. En primer lugar, de las tres técnicas que podemos conseguir está el análisis de estructura personal. Alfred Baldwin usó la frecuencia y la contigüidad como dos procedimientos morfogénicos. La frecuencia es la notación en la que un elemento aparece en un estudio. Por ejemplo, ¿cuántas veces Jenny habló en las cartas sobre el dinero o la muerte? Por otro lado está la contigüidad, que es el análisis de la proximidad entre los dos elementos. En este caso podemos dar, por ejemplo, la muerte y el miedo. Baldwin clasificó las categorías de las cartas de Jenny en tres grupos. El primero estaba relacionado con Ross, las mujeres, el pasado y Jenny abnegación. El segundo tenía relación con la búsqueda de trabajo de Jenny y el tercero se refería a las actitudes de Jenny frente al dinero y la muerte. En segundo lugar, podemos conseguir el análisis factorial. Jeffrey Page estudió los rasgos personales y en ellos encontró 8 rasgos: la agresividad, la tendencia posesiva, la relación estrecha, la autonomía, la aceptación familiar, la sexualidad, la sensibilidad y el martirio.
Y por último tenemos la teoría del sentido común, que aquí se le pidieron a 36 expertos que enumeraran los rasgos más característicos de Jenny, y Elport agrupó los términos en 8 grupos: el conflictivo receloso, el egocentrismo posesivo, la independencia autónoma, la vehemencia apasionado, el artístico, el agresivo, el cínico morboso y el sentimental. El interés de Elport en el estudio científico de la religión y su compromiso personal con su fe. Elport, a diferencia de otros teóricos de la personalidad, mantuvo su interés activo en el estudio de la religión a lo largo de su vida, y esta está refleja en las publicaciones de 6 conferencias sobre el tema bajo el título El individuo y su religión. Además, se menciona que Elport era un devoto episcopaliano y que se ofreció una serie de meditaciones a la Appleton Chapel de Harvard durante 30 años. Su compromiso activo con su fe personalmente y su contribución en el estudio científico de la religión demuestran su profundo interés y dedicación a este tema. Este enfoque de Elport en la relación con la personalidad y la religión ofrece una perspectiva única en su trabajo como teórico de la personalidad. Su compromiso personal con la religión, combinado con su enfoque científico, proporciona una visión informada y cercana a la influencia de la religión en la vida de las personas, lo cual podría haber influido en su trabajo de psicólogo de la personalidad. Buenas tardes, mi nombre es Mileni Silva, estudiante de la carrera de Psicología, y en esta oportunidad presentaré lo que es la orientación religiosa intrínseca versus extrínseca. La orientación religiosa intrínseca se refiere a un compromiso profundo y personal con la que la religión tiene debido a sus creencias y valores internos en la persona, mientras que la orientación extrínseca se enfoca más en el aspecto externo, como en la participación en las actividades religiosas debido a presiones sociales para obtener un beneficio tangible. El prejuicio. Pues fácil, podemos seguir algunos de los pasos y fomentar a que haya un contacto óptimo. ¿Cómo puede ser promover la diversidad? Podemos fomentar en el entorno donde se celebre la diversidad y se respeten las diferencias culturales y de identidad, como también en la educación y sensibilización. Podemos brindar información y educación sobre la importancia de la diversidad y la inclusión, así como sobre los efectos negativos del prejuicio. También podemos tener una interacción positiva. Promover el contacto directo y positivo entre personas de diferentes grupos para romper estereotipos y diferencias que hay en el grupo. Podemos ser empáticos y tener una perspectiva más allá de un prejuicio. Podemos fomentar la empatía para entender las experiencias y perspectivas de los demás, lo que puede reducir la tendencia en el prejuicio. Podemos tener un diálogo abierto en el cual pueda cada uno dar su punto de vista. Así estimulamos el diálogo y la comunicación es más abierta. Podemos abordar diferentes temas donde no haya prejuicio de manera constructiva. También podemos modelar comportamientos inclusivos, donde lidere el ejemplo y se promueva así el comportamiento inclusivo en el entorno laboral, educativo y social. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Orangel Betancourt. Vengo con mi primer punto, que es críticas a la teoría de Allport. Allport nunca pretendió que su teoría fuera completamente nueva o exhaustiva. Más bien buscaba una teoría ecléctica, adoptando cuidadosamente teorías anteriores y reconociendo que la opinión de sus detractores podía ser positiva. Acorde con esta actitud tolerante, Allport en 1968 admitió que sus asesores podían tener razón, al menos en parte. Para Allport, la mayoría de las personas se pueden concebir como individuos conscientes y previsores, que buscan tensiones. Para quienes opinan que las teorías deterministas han perdido el contacto con la persona proactiva,
el concepto de humanidad de Alport resulta inspirador, como cualquier otra teoría, porque sin embargo se debe evaluar partiendo de los criterios científicos. Por eso a Alport también lo criticaron muchísimo y tiene bastantes críticas porque sus criterios, o sea, fueron basados en cosas empíricas, en opiniones empíricas y no fue como una investigación científica como tal. Probablemente Alport sí se esforzó y se esforzó mucho más que cualquier otro psicólogo en definir la personalidad y clasificar las definiciones del término. Pero, ¿qué puede decir? Que sus escritos forman una teoría, o sea, en el sentido de que exponen un conjunto de supuestos relacionados que generan hipótesis que no son verificables, o mejor dicho, que no son certificadas, son sí certificadas o investigadas científicamente. Lo dejo con mi punto siguiente. Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ángel Betancourt. Les vengo a hablar sobre la crítica a la teoría de Alport y concepto de humanidad. Y su concepto de humanidad. Alport basó su teoría de la personalidad más que todo en especulación filosófica y sentido común. No fue como una investigación científica o teórica. Por lo tanto, fueron varias críticas importantes en sus trabajos. Unas de ellas las voy a nombrar y es que es difícil comprobar empíricamente conceptos como la autonomía funcional. Se ha cuestionado la importancia que concedió a la singularidad de la personalidad y la discontinuidad entre la personalidad del niño y el adulto. No toma en cuenta tampoco el contexto y las situaciones específicas en las que se manifiestan los rasgos de la personalidad de una persona. El concepto de humanidad. El concepto de humanidad de Alport es bastante optimista y esperanzado en la naturaleza humana. Su noción fundamental es esa, pues. Él em, rechazó las perspectivas de psicoanalítica y conductista, ya que la humanidad, por ser demasiado, para él la humanidad era de humanidad por ser demasiado deterministas y mecanicistas. El concepto de humanidad de Alport también es más teológico que causal. Él pensaba que las experiencias del pasado influyen hasta cierto punto en la personalidad, pero los comportamientos que nos hacen humanos son aquellos que están motivados por nuestras expectativas de futuro. El concepto de humanidad de Alport, en resumen, es más que todo optimista y sostiene que las personas tienen un cierto grado de libertad en lo que hacen, dicen, etc. Espero que les haya gustado mis puntos y que le hayan dado un poco de aprendizaje sobre la crítica de las teorías y el concepto de humanidad de Alport. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado nuestra exposición y que estén muy bien. Gracias de antemano.